Atención Colombia, esto es sumamente grave. El Consejo Nacional Electoral va detrás de Gustavo Petro, pues no votó la ponencia que pedía formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y el entonces gerente de su campaña Ricardo Roa. Esto por las presuntas irregularidades en la financiación del proceso que lo llevó a la Casa de Nariño. Esta ponencia no se votó porque se aplazó y pidieron los magistrados la rotación del expediente. Aunque el estudio de la ponencia estaba programado en el orden del día, pues la votación de los cargos fue postergada tras un acuerdo previo de los magistrados que solicitaron la rotación simultánea del expediente. Así las cosas, en los próximos 8 días, cada magistrado deberá presentar un informe sobre la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, señores, y Benjamín Ortiz del Partido Liberal. Recordemos que Álvaro Hernán Prada está en líos con la justicia. No sabemos por qué sigue siendo magistrado, señores. Pues la rotación simultánea del expediente, según fuentes consultadas, busca ahorrar tiempo en el proceso y asegurar que la votación de la ponencia se realice antes de que se termine septiembre, de modo que el CNE decidirá en los próximos 15 días. La ponencia fue enviada también al correo de la magistrada Alba Lucía Velázquez del Polo Democrático, quien está incapacitada. Esto para evitar que a su regreso se solicite una nueva rotación del expediente para que dilate el proceso. Señores, aquí los magistrados en cabeza de Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático quiere hundir al presidente, señores. Y es que 6 de los 7 magistrados del CNE que estuvieron en sala plena votaron sorpresivamente la semana pasada para que el proyecto de pliego de cargos contra la campaña del líder del pacto histórico se estudie de inmediato y sin más dilaciones. En la Casa de Nariño la noticia cayó como un baldado de agua fría y llevó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a encender las alarmas. Como están las cosas y sin nada extraordinario ocurre, la votación de la ponencia se hará máximo en 3 semanas. ¿Logrará el gobierno atravesarse a la ponencia contra la campaña de Petro presidente? Pues la respuesta es incierta. Si la decisión se tomará hoy, lo más probable es que el pliego de cargos contra Petro y los directivos de su campaña prospere, porque es muy posible que 6 de los miembros del CNE inclinen la balanza y conformen mayorías. Sin embargo, como en el CNE todos los togados tienen relación con partidos políticos, cualquier cosa puede ocurrir en los próximos días. De entrada, en los pasillos del CNE creen que los 6 magistrados que respaldaron estudiar la forma simultánea el proyecto de pliego de cargos votarían a favor. Entre ellos, los 2 ponentes, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, además de César Lorduy, señores, opositor de Petro, ¿no? Marixa Martínez, Alonso Campo y Cristian Quirós. Votarían en contra del proyecto Fabiola Márquez, Alba Velázquez y Altus Vaquero, quien aún no regresa del tribunal después del proceso en el que el Consejo de Estado lo retiró del cargo por no cumplir supuestamente los requisitos, pero que la Corte Constitucional lo reintegró hace una semana. En el Consejo Nacional Electoral está claro y se habla cada vez más fuerte de que Petro y los directivos de su campaña difícilmente tendrían una fórmula jurídica que les permite escapar de una sanción. Argumentan, por ejemplo, que varias de las pruebas expuestas por los magistrados Prada y Ortiz son debatibles, pero solo una es contundente y aparentemente suficiente para comprobar que el hoy presidente violó los topes electorales de la campaña 2022. Se trata de una factura electrónica por 356 millones de pesos del pago de publicidad para la primera vuelta presidencial que hizo el entonces gerente Ricardo Roa a Caracol Televisión y que no fue reportada a las autoridades electorales. Solo con esta cifra que se reportó a la DIAN se superarían los topes a la campaña fijados por el CNE. ¿Cómo les parece, señores? El CNE quiere formularle cargos al presidente Gustavo Petro en cabeza de Álvaro Hernán Prada, señores. Y es que aquí lo dicen, el ex senador y ahora magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada, no solo ha sido uno de los más vociferantes contradictores de Gustavo Petro, sino también fue llamado a juicio como partícipe de la manipulación de testigos. Aquí el golpe blando y golpe de Estado está presente Gustavo Petro. Miren y desen cuenta quién es Álvaro Hernán Prada, señores, el que quiere formularle cargos al presidente con el CNE. El ex senador Álvaro Hernán Prada no ha sido uno de los más vociferantes contradictores de Gustavo Petro, sino que llamado a juicio como partícipe en la manipulación de testigos del caso Álvaro Uribe, renunció como el expresidente para evadir la imputación, pero a él no le funcionó la maniobra. El 15 de junio de 2023, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral CNE decidió que el magistrado Benjamín Ortiz no podía investigar solo las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral presidencial de la coalición Pacto Histórico. Por eso se conformó lo que llamaron una comisión especial que él integraría con el ex representante huilense Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático. O sea, dicen que Benjamín Ortiz no podía generar este pliego de cargos y que hizo una
pues alianza con Álvaro Hernán Prada para hacerlo. Definitivamente esto no puede estar peor, señores. Quedan en evidencia el sesgo político que tiene el CNE presuntamente. Álvaro Hernán es un gran ejemplo de lealtad. El uribista Prada, llamado a juicio por la Corte Suprema por presunto soborno a testigos a favor de su jefe político, ya era conocido en el CNE por sus ataques a la corporación y sus investigaciones. Este Consejo Electoral colombiano no resuelve nada. Encontramos más de 20 ataques digitales contra el CNE. Cada elección vemos lo mismo, trampa y manipulación del gobierno y un CNE que sirve para nada, que hay que acabar. En el mismo sentido, el ex representante y magistrado Prada había demostrado públicamente su abierta enemistad con su investigado, el presidente de la República. Gustavo Petro no se ha relegado. Desde el 2013 se encuentran en sus redes decenas de publicaciones donde insiste en hacer ataques políticos y personales con el ahora presidente Gustavo Petro. El señor Gustavo Petro no se ha desmovilizado, sigue pensando y actuando como guerrillero. El Centro Democrático postuló a Prada como su representante ante el Consejo Nacional Electoral luego de conocer su inminente imputación como partícipe en la trama de la compra de testigos por la que la Corte Suprema había imputado a Álvaro Uribe. ¡No más socialismo! Prada, según el magistrado instructor del caso Uribe, habría presionado testigos para que se retractaran de señalamientos en contra del expresidente. Nos preguntamos entonces, ¿cómo puede ser una persona de estas que está siendo acusada por parte, pues también de la justicia, por falsos testigos presuntamente, y pues llega a ser magistrado del CNE y además de esto a proponer que se le formulen pliegos de cargos al presidente de la República? Es algo muy extraño, señores. Definitivamente vamos a ver qué pasa con estos señores, pero ya Gustavo Petro se pronunció en su cuenta X y dijo lo siguiente: se han organizado para dar el golpe de Estado, lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarlos. Esto será una lucha popular, dice el presidente Gustavo Petro. Señores, preocupa lo que va a hacer el CNE en los próximos días. Sin embargo, los uribistas y también aquí el señor JP dice lo siguiente: la ley está para cumplirla y nadie debe pasar por encima de la misma. Si usted, Gustavo Petro, violó la ley siendo candidato, como la violaba cuando era guerrillero, pues debe responder por esto. No espere ser indultado 2 veces. No es un golpe de Estado, es el cumplimiento de la ley, lo dice JP Hernández. Hágame el favor, vamos a ver qué pasa con estos señores, pero definitivamente nos deja muchas dudas que Álvaro Hernán Prada sea la cabeza mayor, pues que esté haciendo esta ponencia para que voten los magistrados, para que formulen cargos contra el presidente Gustavo Petro por supuestamente violar topes electorales, señores. Por otro lado, andan muy escandalizados por lo que Gustavo Petro llamó muñecas de la mafia a algunas periodistas prepago del establecimiento, donde se dedican a informar con mentiras, a perjudicar el gobierno con mentiras, sin pruebas y demás, y pues andan muy ofendidos mucha gente, ¿no? De parte de la extrema derecha, de parte de algunos periodistas. Sin embargo, aquí el periodista Juan David Laverde dice lo siguiente: el periodismo colombiano está lleno de mujeres corajudas y brillantes, grandes contadoras de historias, reporteras incansables, cronistas sensibles y audaces, la mayoría lejos de los flashes y el protagonismo, orfebres de la palabra y el oficio. Ya, solo quería decir esto, ¿no? Sí, hay mujeres respetables en el periodismo, pero decir que Vicky Ávila es respetable frente a la labor que supuestamente hace es decir una gran mentira. Pues Petro, después de todo este terremoto que ha causado sus declaraciones, dijo lo siguiente: claro que el periodismo está lleno de mujeres valientes, algunas asesinadas por decir la verdad, pero el discurso es claro y ustedes lo manipulan. Cuando hablo de periodistas del establecimiento, hablo precisamente de quienes no están al servicio de la ciudadanía, sino de quienes están a sueldo de poderes oscuros, y su información depende del sueldo de quienes lo pagan, ¿no? O si no recuerdan las lisonjas de Pablo Escobar por televisión, solo por poner un ejemplo, o los whiskies tomados con Carlos Castaño, el asesino. Solo se necesitan oír el discurso y no repetir las frases de manipulación, ¿no? Porque tergiversan el discurso esta gente. Definitivamente Gustavo Petro tiene la razón. Alejandro Gaviria se pronuncia, hace una generalización estigmatizante en un discurso enardecido. En lugar de pedir excusas, acusa de nuevo y dice contra toda evidencia que no dijo lo que dijo. Y para terminar vuelve a estigmatizar a los periodistas. Un desastre, dice aquí el señor Alejandro Gaviria, como si fuera el faro de la moral. Sin embargo, la señora que no pierde oportunidad para hacer política es la misma periodista Vicky Ávila. Pues Claudia López se pronunció frente a esto que pasó con la hija Antonella
Antonella de Gustavo Petro, que se tuvo que ir de país tras los hostigamientos de algunas periodistas y precisamente de Salud Hernández con columnas que escribió pues atacando a la hija del presidente Antonella, ¿no? De eso sí no se dice nada. Pues Claudia López se refirió a unas palabras que dijo Paloma. Paloma en su cuenta de X dijo: en nuestro país simples diferencias ideológicas no deben dar lugar a que las familias se rompan. Entiendo que el presidente Gustavo Petro esté muy triste. A mí también me entristece. Claudia López también dijo: coincido totalmente con Paloma en este punto. Cualquiera de nosotros estaría devastado y triste. A Antonella y su familia mi cariño y solidaridad. ¿Qué dijo Vicky Ávila de estas palabras? La política de siempre. Ven cómo se van acomodando. La verdad es que Gustavo Petro es responsable del odio y la polarización que genera. Hágame el favor esta señora que es bien polarizante, ¿no? Como consecuencia, lamentablemente, muchos se ven afectados, incluyendo su propia hija, con todo el veneno que saca usted, señora Vicky. Por lo menos Antonella tiene la oportunidad de irse a París a estudiar tranquila. Lastimosamente para la mayoría de colombianos, esa no es la situación. Tienen que quedarse sufriendo con ese odio que Petro genera, mientras otros se van del país desesperados en busca de oportunidades, pero solo logran que los traten como esclavos. Los mismos políticos de siempre no van a solucionar esto, menos los camaleónicos, en los que no se puede confiar y que son parte del problema histórico. Entonces esta señora no es camaleónica, ¿no? San Clemente sí sabía, señores. Vicky Ávila quiere venderse como la salvadora de Colombia cuando sabemos que es una arma de doble filo, ¿no? Increíble, señores. Por otro lado, resulta que a Olmedo López, a Sneider Pinilla y al empresario que están pues involucrados con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, pues fueron enviados a guarniciones militares. Es increíble que esta gente goce de privilegios cuando sabemos todo lo corrupta que es, ¿no? También Olmedo López no pudo comprobar nada sobre la relación de que el ministro Bonilla dio instrucciones para redirigir contratos. No lo pudo comprobar. También sí se pudo comprobar que el señor sí se robó más plata o recibió más coimas de lo que le había dicho a la fiscalía. Quieren guardar capital, pagar una condena y después salir a disfrutar la fortuna que se robaron del pueblo colombiano. Eso es lo que quieren hacer y pretenden untar a gente inocente para pues ellos lograr de pronto una rebaja de pena. Definitivamente aquí lo dice un usuario. Los corruptos se siguen saliendo con la suya. La conveniencia del sistema judicial colombiano con Olmedo López y Sneider Pinilla ya es la tapa. ¿No les parece indignante que los conejillos de India del desfalco de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos sean premiados con detención en una guarnición militar? Pues esta gente debería irse a una cárcel de máxima seguridad, no guarnición militar, porque hasta el momento no han presentado pruebas contundentes, sino que estos son los ladrones iniciales. Escuchen el informe. Sneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López, conocido como el Pastoso, estarán privados de la libertad en unidades militares de Bogotá, tal como la Fiscalía y los abogados habían solicitado para garantizar sus vidas. Procedemos a esposar a los ciudadanos, por favor. López estará en el Cantón Militar Caldas, Pinilla en la Escuela de Artillería y el Pastoso en la Estación de Carabineros, donde continuarán colaborando con la justicia. La detención se hace efectiva de manera inmediata. Se deben retirar todos los elementos de comunicación, también se deben retirar todos los elementos que puedan constituir un instrumento para que ellos puedan atentar incluso contra sus vidas. El juez 35 de Control de Garantías de Bogotá en su decisión también destacó que pese a revisar las pruebas entregadas por la Fiscalía, no encontró cómo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, direccionó la contratación de 3 municipios a cambio de apoyar las reformas del gobierno. Pero sí llegaron a echarle el agua sucia, sí los uribistas pidieron la renuncia del ministro, que cómo era posible que presentara una reforma tributaria cuando este señor estaba reuntado por Olmedo López y sin embargo el señor de pruebas sacó una libreta. Ahora el abogado dice que le robaron 2 cajas fuertes al pobre Olmedo López. Qué coincidencia, ¿no? Definitivamente estamos podridos con estos ladroncitos del cuello blanco que no han dicho la verdad a fondo. Realmente el despacho, cuando revisa este segundo suceso, a pesar de que hay elementos que apuntan en esa dirección, lo cierto es que no encontró realmente cómo podría amarrarse esas afirmaciones que se realizan. El juez destacó que Olmedo López obtuvo más dinero del que admitió en las audiencias la Fiscalía, pues se apoderó de recursos del Estado y recibió coimas millonarias, más allá de las que le dijo a la Fiscalía. Se tenga como incremento patrimonial obtenido producto de la conducta punible, no la suma de 724 millones que fue imputada en sede circulado por apropiación, sino de 1.026.960.000 pesos, que corresponde al total del incremento patrimonial obtenido. Y a su vez encontró novedades en 8 de los contratos con los que Sneider Pinilla favoreció a sus amigos para alquilar carrotanques para enfrentar la sequía en Córdoba, Buenaventura, Sucre y Bolívar. No se presentó ningún tipo de incremento patrimonial del Estado en ninguno de esos 8 contratos. Por su parte, en la audiencia, el abogado José Luis Moreno dio a conocer que el riesgo que corre Olmedo López actualmente ha aumentado ante las amenazas que ha recibido de grupos armados ilegales. El señor Olmedo López era un objetivo militar.
y que ya estaba la orden dada. El abogado de Luis Eduardo López, Francisco Bernate, finalizó su intervención aclarando que más adelante solicitará que su cliente sea trasladado a Pasto para cumplir su medida y así estar junto a su familia. Ay, qué descarados, ¿no? O sea, roban y además de eso tienen que estar cerquita de la familia después de lo corruptos que fueron y después de que no llegaron estos recursos a las personas más necesitadas. También aquí dicen que Snyder benefició a sus amigos. ¿Será que Snyder Pinilla está pues diciendo nombres que no tienen nada que ver con este escándalo para proteger a sus amigos y que no los toquen y que después él reciba beneficios por guardar silencio, presuntamente? Es increíble hasta dónde llegan pues las dádivas para estos pues corruptos, señores. O sea, guarnición militar, cárcel, cárcel. Pero el abogado de Olmedo López dice que no, que el señor está en un riesgo inminente. ¿Y por qué no ha contado la verdad? ¿Por qué no ha contado quiénes realmente están detrás de todo esto y no sigue tapando, señores? ¿Por qué mintió sobre el dinero que recibió? Más de 300 millones de diferencia. ¿Qué cosas, señores? Colombianos, también el exfiscal Luis Eduardo Montealegre denunció en Noches de Opinión de Holman Morris que los hechos de corrupción que permitieron la pérdida de 12 billones de pesos ocurrieron bajo el gobierno de Iván Duque. Montealegre acusó a altos funcionarios del anterior gobierno de enriquecerse ilegalmente y pidió que Duque sea investigado por indignidad política. Ante la comisión de acusaciones, señores, ¿será que lo investigarán? ¿Será que no le taparán? Además recalcó la participación del director de Planeación Nacional de dicho gobierno, Luis Alberto Rodríguez, una persona que de la noche a la mañana consiguió tremenda mansión, elevó su patrimonio a muchos millones de pesos y nadie lo investiga. Los medios mostraron los lujos. Mostraron cómo había sido construida la mansión, de qué constaba, cuánto costaba, hasta 2 millones de dólares. Y nadie ha investigado lo de Locarpas a fondo, señores. Miremos las palabras aquí del exfiscal Montealegre que pide que se investigue al señor Duque. Este gran escándalo de corrupción se empieza y termina durante el gobierno de Iván Duque. Y ahí están comprometidos altos funcionarios de este gobierno, empezando por el director de Planeación Nacional de la época, una persona que de la noche a la mañana se enriqueció. Los medios de comunicación en su momento mostraron todos los lujos al estilo de cualquier mafioso de ese servidor público que dirigía Planeación Nacional. Entonces, la responsabilidad empieza por Iván Duque, a quien hay que formularle desde luego una denuncia penal ante la comisión de acusaciones para que sea investigado por indignidad política y además por una clara omisión en el ejercicio de sus funciones. Como lo dijo el arzobispo de Colombia hace muchos años, en la época del proceso 8000, es que a uno no se le puede meter un elefante a la casa y no verlo. ¿Cómo así que se pierden 12 billones de pesos en la época del gobierno de Iván Duque y ni el gobierno, ni Planeación Nacional y los órganos de control vieron el elefante? Creo que en este momento la primera tarea es que la señora fiscal general, como lo pidió el presidente, constituya una comisión y tiene que llegarse muy a fondo, porque aquí está en juego la paz de Colombia, responsabilidades de alto nivel, y en este momento el balón lo tiene la fiscal general y la Corte Suprema de Justicia para impulsar las investigaciones. Muy bien, doctor Eduardo, que hace una metáfora, nos hace recordar el elefante que se metió a la casa de Nariño, pero yo creo que aquí estamos hablando ya del mamut. Esto es el mamut en los tiempos de Iván Duque. Es increíble, señores, cómo pues se robaron esta plata y no se dio cuenta Iván Duque, o era muy a pelo tardado para no darse cuenta. Eso suena bastante raro. También el exfiscal estuvo en entrevista con María Camila Díaz y dice que hay 100 pruebas contra Álvaro Uribe Vélez y que tiene que pagar por lo menos 15 años de cárcel y no los va a poder pagar en el ubérrimo sino en la cárcel, dice el exfiscal. Sentencia aquí a Álvaro Uribe Vélez. 100 pruebas contra este señor. La fiscalía por eso lo lleva a juicio, señores. Esto no puede prescribir, sino por el contrario, se le complica la vida judicial a este señor expresidente. Escuchemos qué dijo el señor exfiscal Eduardo Montealegre. Entonces, las pruebas son contundentes. En este momento existe una cantidad innumerable de pruebas para proferir sentencia condenatoria en Álvaro Uribe. Contra Álvaro Uribe. ¿Eso qué va a significar? Que Álvaro Uribe se ve expuesto a una sanción aproximadamente de 15 años de prisión. 15 años de prisión que no puede pagar en su casa, en la comodidad del ubérrimo o en alguna de sus haciendas obtenidas por el desplazamiento forzado y a través de crímenes de lesa humanidad contra gentes inocentes de este país. Uribe va a tener que pagar aproximadamente 15 años de prisión y tendrá que ir a la cárcel, privación efectiva de la libertad, y eso es lo que nosotros pretendemos como víctimas. Entonces, bueno, tremendo, señores, tremendo ultimátum que lanza aquí el exfiscal Eduardo Montealegre, que está en víctima de este proceso, ¿no?
complicada el tema pues contra este señor Álvaro Uribe Vélez. Colombianos, acerca de este video, por favor compartan qué piensan de esto que se está gestando en el CNE bajo la batuta del Centro Democrático a formularle cargos al presidente Gustavo Petro por supuestamente haber pues violado los topes electorales pues con Ricardo Roa, el gerente de Ecopetrol y exgerente de su campaña, ¿no? Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.